En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nosotros vamos a continuar con esta serie, una nueva serie que hemos iniciado que se llama Vida Cristiana. Son como esos pilares, ¿no?, que debemos tener como creyentes. Hace 8 días empezábamos con el pasaje de Lucas, un pasaje que nos habla de los 2 cimientos. Si estamos cimentados sobre la roca o estamos cimentados sobre la tierra, o el pasaje paralelo de Mateo nos habla sobre la arena, ¿no es cierto? Entonces, ahora es importante poder comprender dónde está también nuestra fe, porque hay una fe en Dios y hay una fe que es falsa. Hay una fe que es verdadera, que es de Dios, y hay otra fe que es falsa. Así que vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 8, versículo 13. Hechos, capítulo 8, versículo 13. El tema de hoy, falsa profesión de fe. Falsa profesión de fe. Hechos, capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Dice así la palabra de Dios. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, cuando nosotros leemos ese pasaje, ese versículo 13 de Hechos 8, así de primera mano, como lo estamos haciendo en este momento, uno podría pensar varias cosas. Por ejemplo, algunas. Simón, empezar a mirar quién es Simón, ¿no? Simón creyó y se bautizó. Entonces uno podría decir, bueno, ahí está haciendo ese trabajo excelente Felipe, porque también nos está hablando de Felipe. Un trabajo excelente de evangelización, de predicación de la palabra, ¿no es cierto? Además, Felipe nos dice que, o nos dice ahí las Escrituras, que Simón, viendo también las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Perplejo. Estaba atónito, perplejo de lo que estaba sucediendo. Pero nosotros tenemos que mirar ¿qué? El contexto de este pasaje para poder comprender, para poder entender quién es Simón y si realmente Simón creyó. Porque mira, cuando tú ves allí ese pasaje, tú dices, sí, creyó. Ahí además aparece la palabra creyó. Y además dice, se bautizó. Entonces una persona que cree, que se bautiza, uno dice, es una persona cristiana, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vamos a ver el contexto, vamos a ver otra cosa. Así que durante los próximos minutos vamos a ver el contexto de este pasaje, vamos a ver quién es Simón, vamos a ver las características de una fe falsa y vamos a mirar la aplicación de este pasaje. Así que vamos a mirar el contexto, vamos a indagar quién es Simón, vamos a mirar las características de una fe falsa y vamos a ver la aplicación de este pasaje. Así que miremos el contexto para poder comprender. Vámonos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo 1, al primer versículo de ese capítulo, para poder entender un poco más este pasaje bíblico. Vamos a mirar los primeros 3 versículos y vamos a ir analizando versículo por versículo. Así que Hechos 8:1 hasta el versículo 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estos 3 primeros versículos para generar un contexto. Aparece allí un nombre, Saulo. Saulo es después Pablo, el apóstol Pablo. Pero mira lo que hacía Saulo, ¿no? Saulo que consentía en su muerte. ¿Cuál muerte? Si vemos el capítulo 7, tenemos que entender que está hablando de la muerte de Esteban. O sea que estaba como contento con la muerte de Esteban. Esteban, un mártir de la iglesia. Y ahí nos dice que él consintió ahí esa muerte. Y nos dice también que en ese tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Debido a esa persecución, las personas tuvieron que desplazarse. Debido a esa tribulación de persecución, ¿qué tuvieron que hacer los hermanos? Desplazarse. En este caso, el texto nos dice que fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Pero los apóstoles no. Los apóstoles continuaron en Jerusalén. Pero los demás hermanos tuvieron que desplazarse a otras tierras. Bueno, sigamos. Y dice ahí que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, dándole la línea de lo que viene del capítulo 7, e hicieron gran llanto sobre él. Y vuelve a hablar de Saulo. Dice que Saulo asolaba a la iglesia. ¿Qué hacía Saulo? Entraba casa por casa. Y mira cómo lo hacía, ¿no? Arrastraba a hombres y a mujeres. De una forma, es decir, violenta. ¿Y qué hacía Saulo? Los entregaba a la cárcel. Eso era lo que hacía Saulo. Después iba a ser el apóstol Pablo. Vea, ¿qué era antes el apóstol Pablo? Perseguidor de cristianos. Eso era lo que hacía antes el apóstol Pablo. Y ahora vamos al versículo 4. Estamos generando el contexto. El versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira que aquí entendemos los propósitos de Dios. Ocurre que persecución en Jerusalén. Eso hace que los hermanos se vayan para otros sitios, pero se van ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Eso es lo que hacen, a predicar la palabra de Dios. No se fueron a esconder, se fueron a hablar del evangelio. Eso fue lo que hicieron en medio de esa gran tribulación y persecución que había en Jerusalén. Bueno, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recordemos que esa ciudad de Samaria, o sea, los samaritanos, eran vistos por los judíos como allá ellos. Nosotros estamos bien acá, allá ellos, ¿no? Y mira que en este caso Felipe se va a la ciudad de Samaria, se va a compartir con ellos sin ningún problema, a llevar la palabra de Dios. Eso es lo que hace en este caso, ¿quién? Felipe, ¿no? El versículo 6 nos dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Predicando la palabra, y eso iba acompañado ¿de qué? De señales. Predicaba la palabra y eso iba acompañado de señales. Bueno, ahí nos dice las señales. El versículo 7 nos explica qué clase de señales. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahí están esas señales. Bueno, el versículo 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. El versículo 9 comienza con una palabra: pero. ¿Sí ves? Ahí comenzó. Tenemos que mirar muy bien para escudriñar las escrituras. Tenemos que poner mucha atención a cómo está el trabajo gramatical de una oración, de un versículo, ¿no? Tenemos que mirarlo. Y el versículo 9 comienza con pero. Bueno, vamos a mirar cuál es ese pero ahí en el versículo 9.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Cuál era el trabajo de este Simón? Antes ejercer la magia. Y además engañaba porque se hacía pasar por alguien importante, alguien que tenía poderes supuestamente ¿de qué? De Dios, supuestos poderes de Dios. Miremos un momento lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, para identificar las personas que practican todas estas cosas, adivinación, magia, consultar a los muertos. Bueno, miremos qué nos dice allí la palabra de Dios en Deuteronomio. Sigamos escudriñando las Escrituras. Deuteronomio 18. Dice la palabra de Dios: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. El contexto de la palabra nos está señalando lo siguiente: la advertencia que entrega Dios a Moisés y al pueblo para la posesión de la tierra prometida. Advertencia que entrega el Señor, porque en ese momento esas culturas o esas naciones hacían todo eso. Y entonces estaba diciendo el Señor: no hagas eso porque vas a tener grandes problemas. Miremos entonces, allí ese versículo 10 nos dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Imagínate que en ese tiempo, ¿qué hacían esas culturas paganas? Ofrecían sus hijos a un dios llamado Moloch. Lo ofrecían. Sus hijos a ese Dios, no al Dios verdadero, sino a un Dios falso, a Moloch. Eso es sacrificar sus hijos a ese Dios. Eso es lo que significa pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Dice ahí: ni quien practique ¿qué? Adivinación. Adivinación. ¿Qué es adivinación? Es buscar información del futuro, ¿no? Y en este contexto lo vemos como buscar determinar la voluntad de los dioses. Buscar determinar la voluntad de los dioses. ¿Para qué? Para conocer ese futuro. El futuro está en manos de Dios. Y si nosotros estamos con Dios, estamos confiados. Pero si ves, hay gente que busca a adivinos para que le digan qué va a pasar con esa persona en el futuro. Aquí el Señor claramente prohíbe esas prácticas, adivinación. Bueno, dice ahí también agorero. Agorero, ¿qué es? Tratar de controlar el futuro por medio de espíritus malignos. Tratar de controlar el futuro por medio de espíritus malignos. Agorero. ¿Cuál sigue ahí? Sortílego. Sortílego es murmurar bajo un conjuro. Murmurar bajo un conjuro, es decir, le hacen un conjuro y a través de una murmuración, a través de unas palabras que se practican allí. Eso es que, eso es sortílego, ¿no? Viene que hechicero. Hechicero es inducir efectos mágicos. Inducir efectos mágicos. Eso estaba practicando algunos Simón, ¿no? Eso es lo que hacía, ¿no? Por eso la gente se le acercaba. Simón el mago, de nuestro pasaje central de Hechos 8. Porque la gente también estaba viendo que aparentemente unos poderes en Simón el mago. Bueno, ahí viene después, dice, encantador, persona que
ata mediante murmullos. Persona que ata mediante murmullos. Bueno, ya miramos el adivino. El adivino es el que supuestamente se comunica con los muertos. Eso que se conoce como los mediums. El que se comunica con los muertos. Bueno, sigamos mirando. Ahí aparece también el mago. Uno que tiene familiaridad con el mundo demoníaco. Uno que tiene familiaridad con el mundo demoníaco. Y el que consulta los muertos. Todo esto lo hacían los pueblos paganos. ¿Y qué le está diciendo el Señor a su pueblo? Cuidado con este tipo de prácticas. Cuidado con este tipo de prácticas, ¿no? Porque pueden tener grandes consecuencias. Grandes consecuencias. Entonces, volvamos a nuestro pasaje. Después de esta revisión de Deuteronomio. Entonces, volvamos a Hechos 8. Hechos 8. Habíamos quedado que en el versículo 9, volvámoslo a retomar. Hechos 8, para seguir avanzando. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mira, lo que estaba haciendo era practicar la adivinación, la hechicería, la magia, y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y lo escuchaban que desde el más pequeño hasta el más grande. Estaban que completamente confundidos. Pero él utilizaba sus artimañas. ¿Para qué? Para engañar y que la gente pensara que era el poder de Dios. Que era el poder de Dios que estaba obrando en él. Entonces mira lo que dice el versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Falsas señales, falsos milagros. Ahí está, engaño, eso es engaño. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, ¿qué pasó ahí? Estaba este mago, Simón, reinando allí. Y llegó Felipe, un verdadero hijo de Dios, a predicar el evangelio. O sea que le quitó la clientela. Pongámoslo en esos términos para poderlo entender, ¿no? Entonces los que estaban viendo a este mago, no, se fueron para donde Felipe, porque ahí estaba el poder realmente de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hace este mago? Mira lo que nos dice el versículo 13, que es el versículo en el cual tomamos como referencia en esta mañana. También creyó Simón mismo, habiéndose que bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. Mira, entonces nos dice creyó. Entonces uno podría decir, el mago se arrepintió. Porque creyó, uno podría decirlo, ¿no? Otro podría decir, mire, es que ahora el mago anda toda hora con Felipe, no se le suelta. A toda hora anda con Felipe. Pero además que el mago se bautizó. ¿Qué más evidencias tenemos para confirmar que el mago se arrepintió? Podríamos decir, creyó, se bautizó y además que andaba toda hora con Felipe. No se le soltaba. Más evidencias, pero hay que leer el contexto para poder realmente comprender si este mago tenía una fe verdadera o una fe falsa. Así que apoyémonos también en estos pasajes bíblicos del Evangelio de Juan. Vámonos a Juan, capítulo 2, versículos 23 y 24. Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Bueno, el versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mira que aquí es algo muy interesante, nos dice que Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque quizás algunos dicen, yo creo, pero sus acciones dicen otra cosa. Yo creo en Jesús, pero las acciones de esa persona dicen otra cosa. O sea, Jesús no se fiaba, decían, ay sí, yo sí te voy a seguir, maestro, tú eres mi maestro, tú eres mi salvador. Jesús no se fiaba quizás de esas emociones o ese tipo de sentimientos. Sigamos en el Evangelio de Juan. Vámonos a Juan 8:31. Juan 8:31. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Nuevamente nos aparece la palabra creído. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mira que ahí nos dice ese texto. ¿Estaban quién ahí? Los judíos. Los judíos escuchando a Jesús. Jesús les dice que a los que habían creído en él, si permaneces en mí, pues vas a ser ¿qué? Vas a ser verdaderamente mi discípulo. Pero si tú lees todo el pasaje de Juan 8, te vas a dar cuenta de estos aspectos. Miremos lo siguiente. Juan 8:31, ya lo vimos, ¿no? Juan 8:40 ahora. Juan 8:40. Mira lo que dice Jesús a los que habían creído. ¿A quién? A esos judíos. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Mira ahora la actitud de los judíos que habían creído. ¿No que habían creído? Esos que habían creído, mira lo que querían hacer. Procuraban matar a Jesús. Esos judíos, y entonces, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que dicen que creen, pero están haciendo otra cosa, están desarrollando otra acción? Pues este caso lo vemos ahí plasmado. Mira además lo que vemos en Juan 8:59. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, ¿qué? Se fue. ¿Qué querían hacer esos judíos que habían creído? Apedrear a Jesús. ¿Y no que habían creído? ¿No que habían dicho, sí, tú eres Jesús? ¿No? Y entonces, ahora lo van a apedrear. Si ves, eso ocurre. Una falsa profesión de fe. Yo te amo, Jesús. Eres lo más importante de mi vida. Con mis acciones queda borrado todo eso. Ahí está, ahí lo vemos. Esto es para poder entender un poco más de nuestro pasaje. Volvamos a Hechos. Volvamos a Hechos 8. Quedamos, ¿no?, en el versículo 13, ¿no? Volvamos a leer el 13 y vamos a generar allí la continuidad. También creyó Simón mismo. Si ves nuevamente la palabra creyó, nuevamente, entonces cualquiera dice, sí, ahí está la palabra. Pero si vemos el contexto, lo que ocurrió después, nos dice otra cosa. Entonces, ¿qué hace Simón? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Del versículo 14 al 17, ¿qué vemos? Eso no los vamos a leer, pero para que tú lo leas de todas maneras en el contexto. ¿Qué vemos? Vienen entonces los apóstoles a confirmar a esos nuevos creyentes por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos allí del 14 al 17. Porque nosotros vamos a retomar a partir del versículo 18. Es decir, Hechos 8:18. Mira la actitud de Simón el Mago para entender 5 características de una falsa fe. 5 características de una falsa fe.
vamos a tener del versículo 18 al versículo 24. Vamos a leer estos versículos y de ahí vamos a tomar 5 características de una fe falsa. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22 que dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. De pronto tú lo lees a la ligera y tú dirás, si se arrepintió, porque mira, le dice a Pedro que rueguen por él, para que nada de esas cosas que dijo Pedro le acontezcan. Vamos a mirarlo detenidamente, porque así ligeramente hasta podremos decir, sí, miren, el mago a lo último, vea, le está pidiendo a Pedro que ore por él, para que no le acontezca nada de eso, ¿no? Miremos entonces estas 5 características que podemos detectar en este pasaje que hemos hecho referencia de Hechos, del 18 al 24. La primera, Simón el mago es una persona que escucha la palabra de Dios, pero no obedece la palabra de Dios. Primera característica de una fe falsa, escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. ¿No es cierto? Miremos, Simón el mago estaba ¿con quién? Con Felipe, escuchando la predicación del evangelio, pero no la ponía por obra, no la practicaba. Es decir, como si hoy están aquí personas escuchando la palabra de Dios, pero si no la pones por obra, una fe falsa. Podemos tener un grupo de oración en la casa y vienen allí varias personas, oran, leen la palabra, pero si no la viven, no la practican, una fe falsa. Claro, ahí estaba porque, mira, no se le soltaba el mago a Felipe. Y después que llegó Pedro, llegaron los apóstoles y él detrás ahí también. No quería despegarse de ellos. Es como un personaje que aparece en las Escrituras, uno de los 12, Judas. Judas estaba con Jesús, comía con Jesús, escuchaba a Jesús. ¿Y qué pasó con Judas? Una falsa profesión de fe. Una falsa profesión de fe. Bueno, vamos con el segundo. La segunda característica de una fe falsa tomada de ese pasaje. Su cambio es externo, pero no tiene un verdadero cambio en el corazón. Su cambio es externo, pero no tiene un verdadero cambio en el corazón. ¿Por qué? Mira que cuando iniciamos el contexto, nos damos cuenta, el versículo 9 dice, pero ejercía la magia, o sea que de pronto la magia ya no la ejercía, pero ahora tenía su corazón lleno de codicia. ¿Sí ves? Entonces uno dice, mire, pero es que aquella persona, ese mago, ese que hacía las consultas, mira, ahora está en Dios, pero si realmente su corazón no ha cambiado. Lo mismo pongámoslo en la iglesia, una persona que genera algunos cambios, pero si sus cambios realmente no son de un nacimiento de nuevo. Pongamos un ejemplo, estaba tomando, ya no toma, pero si sigue la mentira, es lo mismo que aparece allí. Pongamos otro ejemplo, viene a la iglesia, era fumador, ya no fuma, pero está en adulterio. Entonces, ¿sí ves? Ahí están esos ejemplos, porque nos dice que antes ejercía la magia. ¡Ay, cambió ese mago! Vea cómo se convirtió, ya no se comunica con los muertos, ya no hace adivinación, ya no va a que le lean las cartas, ya no hace nada de esas cosas. Pero si sigue en la mentira, si sigue en la lujuria,
entonces ¿qué? Continúa. Bueno, ese es el segundo, ¿no? Su cambio es externo. No hay un verdadero cambio en el corazón. Tercero, desea con su propio esfuerzo ganar la salvación. Desea con su propio esfuerzo ganar la salvación, demostrando superioridad ante los demás. Ese es el tercero. ¿Qué quería Simón? Pues tener él el poder, pero él lo quería hacer con su propio esfuerzo. Y en este caso decir, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la salvación? ¿Cuánto me cobran por la salvación? Y la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. ¿Sí ves? Entonces él quería con su esfuerzo, con su dinero, con sus cosas, él quería ganarse la salvación. Eso no se puede. Esto es lo que choca, ¿no? Esto choca muchísimo, porque uno quiere ayudar a Dios en su proceso de salvación, uno lo quiere hacer. Entonces esto choca con el ser humano. Esto es algo complicado, ¿no? Aparentemente no es fácil de entender, porque uno quiere ganarse el favor de Dios. No, Dios ya lo hizo y Dios te da ese regalo. ¿El regalo de qué? De la salvación. Y en este caso, ¿para qué quería eso? Para sentirse superior, ¿no? Sentirse superior ante los demás. Querer nuevamente que su clientela regresara, ¿no? Entonces me dan el Espíritu Santo y entonces yo vuelvo a tener ese poder y vuelve la gente otra vez a mí, la tengo que controlada. Eso quería Simón el mago. Bueno, cuarto punto. Su corazón está dado a las cosas del mundo. Su corazón está dado a las cosas del mundo. ¿Por qué? Mirémoslo bajo estas características. Una persona puede venir a Cristo pensando que cuando llegue a Cristo, entonces va a pagar todas sus deudas. O sea, ven a Cristo porque Cristo pues te va a pagar las deudas. Ven a Cristo porque Cristo te va a organizar todo lo del matrimonio, te va a hacer tal cosa, te va a hacer lo otro. Venimos a Cristo para poder ser salvos. ¿Sí ves? O sea, buscamos otras cosas y nos desligamos de realmente lo que es la salvación. La salvación. Entonces, se busca, es que en el mundo, por eso dice que su corazón está dado a las cosas del mundo, ¿no? ¿Y qué nos trae el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En esa vanagloria está ¿qué? La fama, la codicia. Este mago era codicioso. O sea que este mago estaba incumpliendo el 10º mandamiento de la ley de Dios que nos dice, no codiciarás. Y él se había bautizado. Y él había creído. Bueno, miremos el quinto. El quinto. Reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Es decir, lamenta su consecuencia, pero no lamenta su pecado. Para que me puedas entender, ¿no? ¿Y por qué? Eso lo vemos específicamente en el versículo 24, ¿no? Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros a mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, él reconoce que como que está mal, ¿no? Pedro, ¿qué hace Pedro? Pedro lo que hace es exhortarlo. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que esto se consigue con dinero? No, no. Pero él reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Porque ¿sabes qué es lo que él hace? Él hace es que los demás hagan por él. Y él es el que se debe arrepentir. O sea, esto es como la salvación, ¿no? La salvación es individual. Entonces él creyendo que los demás hagan lo que él tiene que hacer. Entonces por eso decimos, él reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Es decir, lamenta las consecuencias, lo que le va a venir, pero no lamenta que es un pecador. No lamenta que es un pecador, lamenta que son las consecuencias, lo que le podría venir. Eso sí lo lamenta y sí dice, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero no dice, Señor, soy un pecador. Y Pedro le está diciendo qué es lo que debe hacer, que arrepiéntete. Y entonces él que se desvía por las ramitas. Ayúdenme, oren por mí, a ver si
esto no me acontece. ¿Qué tenía que hacer Simón el mago? Tenía que arrepentir, confesar su pecado, por supuesto, y allí están los demás hermanos, en este caso Pedro, para acompañarlo en oración, acompañarlo en esa oración. Entonces, ahí vemos esas 5 características, ¿no? Una persona que escucha la palabra de Dios, pero no es obediente a la palabra. Su cambio es externo, no tiene un verdadero cambio en el corazón. Desea con su propio esfuerzo ganar la salvación. Su corazón está dado a las cosas del mundo y sí reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Mira, hay muchas personas que reconocen su pecado, pero no se alejan del pecado. Esa es una característica de una fe falsa, una fe falsa. Como tenemos que hablar de la verdadera fe, vamos a hacer una pequeña introducción para desarrollar mucho más amplio este tema el próximo domingo. Así que vamos a tomar, por ejemplo, estos 2 versículos que nos van a dar una breve introducción a lo que es una fe verdadera. Sin embargo, antes de esos 2 versículos, una pregunta para que tú la puedas responder en tu corazón. ¿Qué fue lo que te motivó a acercarte a Dios? Para que la respondamos en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que te motivó para acercarte a Dios? ¿Algún tipo de interés? A lo mejor que el Señor te resolviera algún problema en específico. Bueno, son preguntas que dejamos ahí para que las podamos resolver, porque quizás a través de esos primeros momentos se empezó a generar ¿qué? Una falsa conversión. Una falsa conversión. Porque, claro, como hoy en día lo que se está mirando es la cantidad y no las personas, ¿no? No el compromiso de los creyentes, sino la cantidad. Donde hay cantidad, pues excelente, pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el testimonio de esa cantidad? ¿Cuál es? ¿Sí ves? Ahí cambia realmente el mensaje. Bueno, ahora miremos 2 pasajes finales. Uno está, o ambos están en Efesios. Primeramente, Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia somos salvos. ¿Y esto es qué? Por medio de la fe. ¿Tu fe? No. La Escritura no es nuestra fe la que nos va a llevar a la salvación, no. Es la fe que nos pone Dios en nosotros. Es decir, esa fe la pone Dios. ¿Sí ves? Porque nosotros siempre queremos ayudar, entonces pensamos que es nuestra fe la que nos acerca a Dios. Las Escrituras nos contradicen. No es nuestra fe, no. Es la fe que pone Dios en nosotros, y esa fe que hace para que nosotros podamos creer. Esa fe hace para que nosotros podamos creer. Eso hace, porque la pone directamente el Señor. Y entonces entendemos que eso no proviene de nosotros. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. ¿Cómo estaba entonces el mago? El mago estaba con su fe, con sus propias fuerzas, con sus propias creencias, con lo que había recibido de los pueblos vecinos. La brujería, la magia de los pueblos vecinos, eso él se formó así, y eso era lo que estaba presentando ante los demás. Pero entonces viene el Señor, y el Señor hace un cambio, una transformación, cuando es una verdadera fe, ¿no? Cuando es una verdadera fe. Miremos Efesios 4:22, para que lleguemos a la aplicación. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos completamente de ese viejo hombre. Es que nosotros tomamos el cristianismo, nos queda un pedacito del viejo hombre, nos queda la mitad del viejo hombre, nos queda un cuarto del viejo hombre. No, esto es completo. Si no, todavía seguimos caminando por la puerta ancha. ¿Sí? Así es, así es. Es que me queda un poquito de esto. Los ejemplos que he puesto, que creo que ustedes ya lo tienen presente, ¿no? Una persona que toma o fuma y dice, antes me fumaba un paquete, ahora me fumo 5. Igual. ¿Sí ves? Lo mismo. No, antes decía una cantidad de mentiras, ahora 4 o 5 diarias. Entonces, igual. ¿Sí ves? Lo mismo. O sea, ese es el consuelo que se da a esa persona, pero ¿para qué? Que lo lleva directo es al lago de fuego. Porque aquí nos dice la palabra de Dios, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, esa manera de vivir pasada sí era viciada, ¿no? Completamente destituidos de la gloria de Dios, y nos dice que despojémonos, es decir, quitémonos eso. Porque si seguimos con eso, seguimos ¿qué? Viciados, conforme a los deseos del mundo, el engaño. ¿Quién es el que está detrás allí disfrazándose? ¿Quién es el que se disfraza como ángel de luz? Satanás. ¿Sí ves de dónde vienen los disfraces? ¿De dónde viene? El que quiere usurpar a otro. El que quiere usurpar a otro. Eso es el disfraz. Querer ser como otro. Por eso es tan delicado este tema de los disfraces, porque ¿sabes qué? Es enseñarle a nuestros pequeños, mira, tienes que ser como la Mujer Maravilla. Le estás quitando la identidad de Cristo, la verdadera identidad. Tienes que ser como Superman. Le quita la identidad y entonces tiene el niño una identidad prestada de unos supuestos superhéroes. Identidad prestada. Mira lo grave que se hace, pero nosotros no reflexionamos en ello. Entonces mira, esa vieja manera de vivir, ese viejo hombre que está viciado. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí ves? Es un cambio realmente. Seguir a Dios es un cambio, por eso muchas personas dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero, ¿sí ves? Dice, pero cristiano, y mire los negocios que hace, pero cristiana, y mire con quién se junta, mire ese vocabulario, mire esas cosas, ¿sí? Y puede venir a la iglesia, y puede leer la Biblia, y puede orar, pero ¿eso de qué es? Una falsa conversión, Miremos 2 puntos para aplicación, con los cuales vamos a concluir. El primero, debemos comprender y caminar bajo la premisa que nos enseña la Biblia. Comprender y caminar bajo esta premisa. Que la verdadera fe es un don de Dios. Eso debemos tenerlo presente. Si esto no lo entendemos, lo de hoy ha quedado vacío. Si esto nosotros no lo entendemos, lo de hoy ha quedado vacío. ¿Qué? Que la verdadera fe es un don de Dios. ¿Qué quiere decir ello? Un regalo de Dios. Si tú sigues insistiendo en tus propias fuerzas, nunca vas a encontrar el camino. Nunca va a llegar a ti la salvación. Esto es un regalo de Dios, es un don de Dios. Segundo, revisemos nuestro caminar con el Señor si realmente hemos dejado la vieja manera de vivir. Porque si estamos en la vieja manera de vivir, tenemos una falsa conversión. Repito, revisemos nuestro camino con el Señor si realmente hemos dejado la vieja manera de vivir. Revisemos ello, porque si no estamos en una falsa conversión. ¿Para qué viene la palabra? La palabra viene ¿para qué?
para instruirnos, alertarnos, alentarnos. Si estamos por el camino ancho, de que reflexionemos, de que reconozcamos que hemos fallado para que podamos tener el perdón de Dios. Mira, este mago practicaba la magia y Pedro le dice, si te arrepientes y llegas realmente a los caminos, el Señor te recibe. Y era un practicante de la magia, ¿no? Vemos Deuteronomio y nos dice que eso está realmente delicado, eso realmente es grave, practicar la adivinación, la magia, pero si realmente se arrepiente, deja su manera de vivir, recibe el perdón de Dios. Es decir, recibe la gracia de Dios. ¿Ese que estuvo en contra de Dios antes? Sí. Pero este no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque confiaba en sí mismo. Confiaba en sus pócimas o en sus palabrerías, en lo que fuera. Él confiaba en sí mismo. Y además su corazón ¿qué era? Era codicioso. Por eso debemos revisarnos. Mira, estamos en esta serie, vamos a concluir en esta serie de vida cristiana. Como hoy vimos las características de una fe falsa, vamos a ver dentro de 8 días las características de una fe verdadera, de una persona que anda en los caminos de Dios. Por eso te reitero, esta serie siempre nos va a presentar los 2 puntos, ¿no? Una conversión falsa, pero un verdadero creyente, uno que ha nacido de nuevo, uno que es piadoso, pero otro que aparenta la piedad. Aparenta la piedad. Siempre nos va a presentar esta serie eso. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a seguir reflexionando en lo que hemos recibido de la palabra de Dios. ¿Por qué estos temas? Porque ¿sabes qué? Nos enseñaron que con hacer una oración ya éramos cristianos y ya éramos salvos. Y cuando vamos a la palabra, vemos otra cosa. Vemos otra cosa. Claro, nos enseñaron así. Veíamos quizá, llegaba el líder, llegaba el hermano, y nos exponía algo de la palabra. Dios se va a encargar de tu problema. Dios se va a encargar de tu dificultad. Dios se va a encargar. ¿Qué tengo que hacer? Haz esta oración. Y ya ahora todos somos hijos de Dios, demos un abrazo y ya todos somos hijos de Dios. Y la gente luchando con su pecado. ¿Sí ves? Ahí está el problema. Entonces, ¿qué? Cantidad, pero falsos convertidos. Falsos convertidos. ¿Sí ves? ¿Cuál fue la motivación por la cual llegamos a Cristo? Una motivación en muchos de nosotros. No te sientas mal, muchos, yo me incluyo ahí, egoísta. Para que Dios arregle lo mío. Lo mío. Egoísta. ¿Y eso hace qué? Una falsa profesión de fe. Pero bueno, viene la palabra de Dios, nos ponemos juiciosos a estudiar la palabra y nos damos cuenta de que no estábamos bien, que hay que corregir muchísimas cosas, que esa doble vida no nos lleva a ningún lado. Y viene el amor de Dios y la misericordia, y ahí sí viene el perdón, ahí viene la gracia, la misericordia, ahí sí viene, eso es otra cosa. Pero nos tenemos que dar cuenta de ello. ¿De dónde estamos caminando? Entonces, en este caso, ¿dónde estamos construyendo? Como hace 8 días vimos, ¿no? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Dónde estamos construyendo? El que construye sobre la arena tiene una fe falsa. E igual levanta la casa, pero viene el problema, ¡pum! O viene el juicio final, y hasta ahí llegó esa casa. El que edificó sobre la roca, viene el momento de rendir cuentas, y entonces, ¿qué? Está con el Señor. Está con Cristo. Vida eterna, salvación. ¿El otro qué? Igual construyó la casa porque de todas maneras estaba escuchando la palabra de Dios, pero al final, ¿para dónde se fue? A condenación eterna. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.